Dentro de la inspección del pie y del tobillo, primero podemos observar que el paciente presenta un pie egipcio con los dos dedos del medio. Vamos a acercar un poco que son esos. Presenta ahí un pequeño dedo garra y vamos a proceder con la inspección. Dentro de la evaluación de su calzado podemos observar que tiene un pequeño desgaste en las orillas del zapato. Esto indica que tiene el paciente un pie varo porque muestra un desgaste en el borde lateral de la suela. Para terminar con la exploración, vamos a pedir al paciente que se quite los zapatos y se baje del pantalón para ver de qué forma es su pisada, y esto nos va a ayudar a complementar lo que viene siendo la exploración, ya que puesto a esto las posiciones de carga de peso se manifiestan tras los trastornos más importantes. Como podremos observar, tiene una buena pisada. Para iniciar con la inspección del pie, tenemos que contar los dedos, que sean 5. Como podemos observar, aquí tiene los 5 dedos dentro de los dos pies. Después podemos observar ahí su arco, el que tiene para verificar si tiene pie plano. Y como podemos observar, no tiene pie plano. Después le pedimos al paciente que haga una flexión de los dedos para evaluar si tiene su arco demasiado alto, y como podemos observar, lo tiene de una forma normal. Podemos observar por ahí un poco que al momento de que el paciente haga la contracción, cambie un poco de color la tonalidad de la piel. Esto se debe a la posición de los pies, que se encuentra en una carga de peso o en una carga en reposo. Como podemos observar, aquí en la planta del pie la piel es un poquito más gruesa. Esto se debe a que el pie carga el peso de nuestro cuerpo, especialmente en el talón, en la parte externa del pie y en la parte de los metatarsianos. Dentro de la inspección del pie y del tobillo, primero podemos observar que el paciente presenta un pie egipcio con los dos dedos del medio. Vamos a acercar un poco que son esos. Presenta ahí un pequeño dedo garra y vamos a proceder con la inspección. Dentro de la evaluación de su calzado podemos observar que tiene un pequeño desgaste en las orillas del zapato. Esto indica que tiene el paciente un pie varo porque muestra un desgaste en el borde lateral de la suela. Para terminar con la exploración, vamos a pedir al paciente que se quite los zapatos y se baje del pantalón para ver de qué forma es su pisada, y esto nos va a ayudar a complementar lo que viene siendo la exploración, ya que puesto a esto las posiciones de carga de peso se manifiestan tras los trastornos más importantes. Como podremos observar, tiene una buena pisada. Para iniciar con la inspección del pie, tenemos que contar los dedos, que sean 5. Como podemos observar, aquí tiene los 5 dedos dentro de los dos pies. Después podemos observar ahí su arco, el que tiene para verificar si tiene pie plano. Y como podemos observar, no tiene pie plano. Después le pedimos al paciente que haga una flexión de los dedos para evaluar si tiene su arco demasiado alto, y como podemos observar, lo tiene de una forma normal. Podemos observar por ahí un poco
que al momento de que el paciente haga la contracción, cambie un poco de color la tonalidad de la piel. Esto se debe a la posición de los pies, que se encuentra en una carga de peso o en una carga en reposo. Como podemos observar, aquí en la planta del pie la piel es un poquito más gruesa. Esto se debe a que el pie carga el peso de nuestro cuerpo, especialmente en el talón, en la parte externa del pie y en la parte de los metatarsianos. Ok, para hacer la palpación de los huesos del pie, pedimos al paciente que se siente en el borde de la mesa para que sus piernas queden libres y colgando. Mientras se sienta enfrente de nosotros, vamos a tomar la parte anterior del pie para realizar una estabilización dentro de él. Y también vamos a tomar la parte inferior con nuestra mano sujetando al talón, y así vamos a iniciar la palpación del mismo. Dentro del pie encontramos al hueso calcáneo, que se localiza aquí, lo podemos también llamar como talón. Después, un poquito más adelante, un poquito aquí profundo, encontramos el malleolo medial, que está en esta parte. Después, abajo del malleolo encontramos la apófisis menor del calcáneo. Adelante de la apófisis del calcáneo encontramos la cabeza del astrágalo, que más o menos está por aquí. Después nos pasamos a la tuberosidad del escafoide, que se localiza más o menos por aquí. Y ya vamos con las cuñas, que aquí encontramos primera cuña. Y aquí está el primer metatarsiano. Y después del metatarsiano encontramos la primera articulación metatarsofalángica. Ok, también aquí abajo del malleolo medial, que se encuentra aquí, encontramos también la apófisis menor del calcáneo, que se encuentra aquí abajo. También un poquito más atrás encontramos el tubérculo medial del astrágalo, que más o menos por aquí lo encontramos. Y ya. Dentro de la superficie lateral encontramos aquí el malleolo lateral. Después, más adelante, encontramos el seno taraciano, atrás el calcáneo, el tubérculo peroneo aquí adelantito. Después pasamos al hueso cuboides, y aquí encontramos la apófisis estiloides, que es la que está en el quinto metatarsiano. Y aquí encontramos la quinta articulación metatarsofalángica. En la parte de aquí adelante encontramos la cúpula del astrágalo y el cuello del astrágalo más abajito. Bien, para la región del seno astragalino vamos a estabilizar el tobillo de esta forma. Tomando al paciente de la parte de atrás del calcáneo. Le pedimos al paciente que realice una inversión y una plantiflexión. Aquí, de esta forma, en la parte externa, vamos a encontrar la cápsula del astrágalo. Y también la articulación tibio-peronea inferior, que la encontramos de este lado. Dentro de la superficie plantar vamos a localizar aquí la cúpula del calcáneo, que la encontramos aquí en el tercio posterior descubierto del calcáneo. Después nos pasamos al tubérculo medial, que lo encontramos de este lado, y más arribita encontramos aquí al hueso sesamoideo dentro del tendón del flexor corto del dedo gordo.
Y después nos vamos palpando cada cabeza de los metatarsianos, que se encuentran localizadas en la parte más prominente de la planta del pie. Dentro de la palpación de tejidos blandos encontramos aquí si el paciente cuenta con un genu valgo en el dedo. Esta área nos sirve para evaluar especialmente el área del dedo. El área que rodea la cabeza prominente del primer metatarsiano y la primera articulación metatarsofalángica es el sitio de la alteración, que se presenta aquí de este lado y la conocemos como antes mencioné, valgo del dedo. Dentro de la zona 2 encontramos al tubérculo del escafoides y cabeza del astrágalo. En esta la cabeza del astrágalo carece de apoyo óseo entre las dos articulaciones, que es la apófisis menor del calcáneo y la porción anterior con la superficie posterior del escafoides. Aquí podemos palpar al tibial posterior de este lado, y en la parte de abajo encontramos al ligamento calcáneo-escafoideo inferior. Dentro de esta zona también podemos evaluar si el paciente presenta un pie plano o si se carga más su cuerpo hacia la zona izquierda o derecha de la parte del pie. Como podemos observar, pues el paciente no presenta ninguna alteración. Dentro de la zona 3, que tenemos el malleolo medial, aquí encontramos al flexor largo común de los dedos, que lo encontramos de la parte de arriba. Aquí encontramos al flexor. Después, un poquito más a un lado, encontramos al tibial posterior. Y en la parte de atrás encontramos a la arteria tibial posterior, que se irriga en esta parte. Más abajo encontramos al nervio tibial. Y un poquito más profundo encontramos al flexor largo de los dedos gordos. Y para hacer la palpación del ligamento deltoideo profundo, que se encuentra de este lado, lo agarramos de esta forma y hacemos un pequeño movimiento aquí. Dentro de la zona 4, que es el dorso del pie entre los malleolos, hay 3 tendones importantes y un vaso que pasa entre los malleolos. Uno de ellos es el tendón tibial anterior. Después está el tendón del extensor propio de los dedos gordos, la arteria dorsal del pie y el tendón del extensor común. Dentro de la zona 5 encontramos al malleolo lateral, que existen 3 ligamentos importantes en esta parte que conforman la parte colateral de la articulación del tobillo. Uno de ellos es el ligamento peroneo calcáneo, que lo encontramos aquí de esta parte. Después está el ligamento peroneo astragalino posterior, que está un poquito más arriba. Y en la parte de en medio encontramos al ligamento peroneo astragalino anterior, que está en esta parte. Dentro de la zona 6 tenemos al seno tarsiano, que es el seno que está afectado a menudo por los esguinces de tobillo, que se encuentra de este lado y es afectado por todo este lado, que encontramos aquí el peroneo lateral corto de este lado. Después aquí encontramos el ligamento peroneo peroneo astragalino anterior y ya. Dentro de la zona 7 encontramos la cabeza del quinto metatarsiano, que es en podemos encontrar como lesiones como la fricción o la presión excesiva sobre estas bolsas, que pueden producir como bursitis, desarrollando una excrescencia
del hueso sobre su superficie lateral, con enrojecimientos que pueden dañar a la zona y producir juanetes. Dentro de la zona 8 tenemos al calcáneo, que los músculos gemelos y el sóleo forman un tendón común, que es el tendón de Aquiles, que es este de aquí atrás, y que se inserta en el calcáneo. Vamos a realizar una prueba para la valoración continua del tendón. Vamos a ejercer presión aquí y, como podrán ver, se llega a mover esta parte, y esto quiere decir que no tiene ninguna alteración y que el tendón está correcto. Tenemos la zona 9, que esta es la superficie plantar del pie. En esta la mayor parte de los músculos de la superficie plantar del pie nacen en este hueso, que es el calcáneo. Su origen no son palpables a causa del cojín graso grueso que cubre el hueso. Sin embargo, esto tiene que ser palpable por el espolón del calcáneo que se encuentra aquí. Y por último tenemos la zona 10, que en este son los dedos del pie. En sus condiciones normales, los dedos del pie se encuentran planos y rectos contra el suelo. Como podemos observar, aquí se encuentran pegados al suelo y sin ninguna alteración. Para las pruebas de estabilidad dentro del tobillo tenemos la prueba del signo de deslizamiento, que tomamos al paciente de aquí de la tibia y del calcáneo, y vamos a ejercer una fuerza hacia adentro y hacia afuera. Si el paciente presenta dolor o presenta alguna alteración, se muestra la prueba como positiva. Y después tenemos la prueba para valorar la estabilidad de los ligamentos peroneoastragalinos anteriores y peroneocalcáneo. Tomamos al paciente así, con nuestras manos y los pulgares de esta forma, y realizamos los movimientos de esta forma. Para realizar los arcos activos de movilidad, existen pruebas rápidas para la exploración de los arcos de movilidad del tobillo. Le pedimos al paciente que se ponga de puntitas. Ahí vemos la distancia, después de talones, después eversión y inversión. Dentro de los arcos pasivos de movilidad tenemos en dorsiflexión, que su rango es de 20 grados, y en flexión plantar, que su rango es de 50 grados. Y tenemos en inversión subastragalina, que tenemos 5 de grados, que se va a medir la distancia entre el pie y el suelo. Y después tenemos la eversión subastragalina, que de igual manera se va a medir aquí y nos tiene que dar 5 grados. Después tenemos la abducción del segmento anterior del pie, que son 10 grados. Y después tenemos la aducción, que esas son 20 grados. Después tenemos la articulación metatarsofalángica, que en flexión nos tiene que dar 45 grados y en extensión nos tiene que dar de 70 a 90 grados. Aquí también podemos implementar una prueba de abducción del segmento anterior del pie. Nosotros vamos a tomarla de aquí y vamos a hacer una pequeña fuerza para acá, y se tiene que dar 10 grados. Bien, dentro de las valoraciones de exploración neurológica tenemos las pruebas musculares. Una de ellas es la prueba del músculo tibial anterior, que vamos nosotros a hacer fuerza hacia adentro, tomamos hacia el paciente y el paciente tiene que tratar de llevarlo hacia afuera. Después tenemos la prueba del músculo extensor del dedo gordo, que el paciente va a subir su dedo y nosotros tenemos que evitar que lo suba.
Y también tenemos la prueba de los músculos extensores comunes de los dedos del pie, que los tomamos de esta forma y igual el paciente trata de llevarlos hacia arriba, nosotros evitamos que lo lleve. Después tenemos la prueba de los músculos peroneos, que el paciente intenta llevar su pie a eversión y nosotros evitamos que lo lleve. Bien, dentro de las pruebas de la sensibilidad, encontramos que la proporcionalidad por nervios que salen de las regiones lumbares y sacras, las áreas y las áreas inervadas por cada nivel neurológico particular se pueden definir de manera amplia. Encontramos las divisiones del pie, en ellas encontramos de este lado, de la parte anterior, L4, en la parte del medio L5 y en la parte de afuera S1. En esta misma vamos a realizar la prueba de sensibilidad. Realizamos aquí una pequeña frotación y el paciente tiene que sentir. Dentro de la prueba de reflejos tenemos como primera la del tendón de Aquiles, que en él vamos a hacer con el martillo de esta forma en el tendón y se tiene que sentir el reflejo.